Bueno, muy buenos días a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Iván Jaramillo. Soy coordinador del área de financiamiento empresarial del semillero en Derecho de Sociedades y Operaciones Societarias de la Pontificia Universidad Javeriana. De parte del semillero de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas, queremos darles la bienvenida a esta nuestra quinta sesión de un ciclo de conferencias que estamos realizando sobre temas revolucionarios y modernos de derecho y finanzas. Em, es un ejercicio que llevamos practicando desde hace ya aproximadamente un año con profesores y con académicos líderes en los diferentes temas que estamos tratando en conjunto con el instituto. Tenemos aquí la oportunidad de hablar de un tema de actualidad como lo es el Open Finance y su regulación, especialmente de mucha importancia en Colombia por el proyecto de decreto que se está preparando en el Ministerio de Hacienda. Y tenemos que nos va a acompañar a la profesora Nidia Remolina. Ella es profesora en la Singapore Management University en la Facultad de Derecho. Es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene un máster en Derecho por la Universidad de Stanford y actualmente es candidata a un doctorado en Derecho por la Universidad de Zúrich. La profesora Remolina tiene mucha experiencia en temas de fintech, de regulación financiera y de pues, temas de open finance. Y tenemos de verdad el honor y el orgullo de poder recibirla en este espacio, en el semillero y en el instituto. También nos acompaña Cristian Díaz, que pues, es abogado de la Universidad Javeriana, profesor de ¿Quién nuestra es Quintero? y que nos ha ayudado muchísimo con todo este tema y para nosotros eso también es una alegría poder contar con su ayuda y con su asistencia. Sin más, le pues, doy la palabra a la profesora Remolina, que nos va a hablar un poco sobre uno de sus papers, específicamente sobre la regulación del Open Finance en esta nueva economía digital. Muchas gracias, Iván, por esa presentación, por la introducción a la charla de hoy y gracias al semillero, a la universidad, al instituto también y especialmente a ustedes, a todo el equipo, Cristian y demás miembros del semillero por hacer posibles estas conferencias. Yo me he conectado desde Singapur a un par de ellas, pero pues qué bueno poder estar aquí ahora presentando, el honor es mío poder presentar uno de mis papers. Este artículo fue escrito hace ya unos años. En Singapur. Y bueno, sorprendentemente a ellos les interesa también esa visión comparada, no solo saber qué está pasando en Singapur, sino qué está pasando alrededor del mundo en los temas de regulatorios de Open Finance. También tengo el privilegio de poder compartir con reguladores constantemente sobre estos temas porque soy la instructora líder del Cambridge Center for Alternative Finance de la Universidad de Cambridge en el curso para reguladores financieros sobre Open Finance. Entonces, todo el tiempo estoy interactuando con bancos centrales, con otras superintendencias, digamos el equivalente a la superfinanciera en otros países, sobre qué están pensando ellos. Es un tema que en algunos países ya ha dejado de estar en la agenda regulatoria. Por ejemplo, en Singapur ya no se habla ni siquiera de este tema en el Singapore FinTech Festival, que es donde se discuten al año como todos los temas regulatorios que están priorizando en temas de innovación. Pero en otras jurisdicciones, en América Latina, por ejemplo, Open Finance sigue estando dentro de las prioridades, apenas están aterrizando los modelos regulatorios. Y un mensaje que yo quiero dejar de esta charla, que siempre trato de discutir con mis estudiantes y con los reguladores con los que tengo la posibilidad de interactuar sobre este tema, es que no hay un modelo regulatorio ideal. Todo depende de las circunstancias particulares de cada país, de cada jurisdicción y de los objetivos de política pública que se quieren lograr con la regulación financiera. Cada país tiene unas circunstancias distintas y si uno habla, por ejemplo, de la evolución de este tipo de esquemas de data sharing o de compartir datos de una forma
a través del uso de APIs abiertas, pues en China tiene unas implicaciones muy distintas y los objetivos del regulador son distintos a los de la Unión Europea. En la Unión Europea hay un mercado altamente concentrado, sobre todo en pagos, en en el sistema financiero tradicional, en los bancos grandes, lo mismo en el Reino Unido, pero en China más del 80% del market share actualmente en pagos digitales está en entidades no tradicionales. Entonces son mercados completamente diferentes y sería erróneo pensar que el mismo modelo de Open Finance tiene primero los mismos objetivos y segundo debería tener el mismo alcance o el mismo tipo de aproximación hacia las entidades financieras o las entidades que concentran el mercado. Entonces, ese es un primer mensaje que yo quisiera dejar y que van a ver a lo largo de la conversación y la presentación de este trabajo. Siempre me gusta empezar por nivelar un poco la discusión para entender todos qué es el Open Finance, porque tal vez sí, todos hemos oído de esto, he leído muchos artículos ahora en Colombia Gracias, Delfina. particularmente, en ámbito jurídico, o lo que ámbito jurídico ahora, asuntos legales creo que se llama, y demás publicaciones de temas legales precisamente por el proyecto de decreto, donde se trata de definir el Open Finance, pero no es tan claro que sí se entienda, primero. Y segundo, a veces creemos que lo entendemos, pero no necesariamente. Pues lo primero que quiero resaltar con esto es que no es un modelo de negocio o un esquema que venga del sector financiero, sino es algo que se trae de otros sectores que ya utilizan este esquema. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en algunas aplicaciones como Yelp o cualquiera que se utilice para hacer reviews de restaurantes o para hacer reservas en restaurantes, pues generalmente esas aplicaciones, por ejemplo, tienen un mapa que te muestra la ubicación del restaurante. Si no existieran las APIs, que es una interfase, tecnológicamente se conoce como una interfase, este tipo de comunicación entre dos empresas no sería posible y a estas aplicaciones de reviews de restaurantes o para hacer reservas de una mesa, pues les tocaría desarrollar desde cero su propio sistema de geolocalización, su propio sistema para ver el mapa, para que los usuarios de su aplicación vean el mapa. Gracias a este tipo de modelo de negocio que usa APIs abiertas, particularmente empresas como Google, por ejemplo, comparten en un marketplace, en una página web para terceros desarrolladores, Google Maps. Entonces, si yo soy una app que quiere hacer reviews de restaurantes y pago por ese servicio, por la posibilidad de tener acceso a esa infraestructura que ya creó Google. Eso se logra a través del uso de una API abierta, de ese tipo de interfaces. Otro ejemplo que vemos todos los días en nuestra vida cotidiana es el de controladores de datos masivos como las plataformas de redes sociales, Facebook, por decir un ejemplo, o Meta hoy en día. Pues Meta tiene una página que se llama Meta for Developers o Meta para desarrolladores. Cualquier desarrollador de aplicaciones, de páginas web, puede entrar a esas páginas y simplemente pagar por tener acceso a cualquiera de las opciones de ese menú de datos que Facebook ofrece para terceros desarrolladores. Un ejemplo que se hizo famoso no por un buen manejo de datos, sino precisamente lo contrario, fue Cambridge Analytica. No sé si todos lo recuerdan o se han visto algunos documentales o películas que hablan de este tema, pero básicamente era una empresa que hacía campañas para políticos en diferentes jurisdicciones y hacían advertisement o mandaban propaganda y comerciales, ads a personas que estaban indecisas sobre su voto dentro de las plataformas de redes sociales. Cómo podían hacer una publicidad y cómo podían mandar esos mensajes a esos votantes indecisos de una forma tan tailor-made, de una forma diseñada, de una forma tan específica e individualizada para cada usuario indeciso, para cada votante potencial indeciso, pues porque analizan la información de esos votantes que estaban indecisos, información que ellos mismos han decidido compartir en redes sociales y que controlaba Meta. Uno da el consentimiento para que Meta comparta con terceros desarrolladores que pagan por tener acceso a ese tipo de información. El tema es que empezó todo un debate en el contexto de Cambridge Analytica sobre qué tan ético era el uso de información
de datos personales de los usuarios para este tipo de campañas en temas de política, en elecciones, y adicionalmente también hubo unos problemas de usar los datos más allá de lo que los usuarios habían consentido en los términos y condiciones de Facebook, y Facebook le pidió a la empresa que dejara de utilizar los datos. La empresa no lo hizo y siguió utilizándolos para diseñar campañas políticas. Entonces ahí empezamos a ver unos problemas de cosas que pueden salir mal en este tipo de interacción. ¿Por qué? Porque no hay un control total, ambas partes dentro de esa cadena, el que tiene la base de datos inicialmente y quien tiene acceso a ella después gracias a la API abierta, ambos se vuelven controladores de datos. Eso quiere decir que de alguna forma ambos tienen control sobre el dato y al mismo tiempo no tienen el control absoluto. En el caso del sector financiero, si un banco expone los datos a través de APIs abiertas, pues el banco sabe lo que pasa de puertas para adentro, pero cómo el tercero va a utilizar la información y si la va a utilizar dentro de esos límites que ha dado el usuario en su consentimiento y en los términos y condiciones que aceptó, es algo que se sale del control del banco. Entonces, todo este tema tiene muchas aristas en cuanto a responsabilidades, en cuanto a sistemas de gobernanza, en cuanto a supervisión también, que vamos a discutir ahora en un momento. Pero el esquema, conceptualmente viene de ese modelo de negocio que ya existe en otros sectores, no en el sector financiero. Entonces, ¿por qué hablamos de finanzas abiertas? ¿Por qué llegamos a este concepto de Open Banking? En el Reino Unido hubo una investigación en contra de los 9 bancos más grandes del sistema. Esta fue la época en la que los supervisores, particularmente los supervisores de los temas de competencia, empezaron o estaban en esta racha de sanciones contra las franquicias de tarjetas débito y crédito por las comisiones que cargaban o que cobran a los comercios, las tarifas de adquirencia y adicionalmente, pues también por los costos asociados a utilizar medios de pago digitales en un mercado altamente concentrado como ese que se estaba analizando en el Reino Unido, donde 9 bancos controlan la mayoría del sistema de pagos digitales en un momento, esto es 2013, donde la mayoría de esos pagos digitales se hacían a través de tarjetas crédito y débito, pues lo que hace pensar al regulador de competencia es que una sanción más no va a ser un mecanismo suficiente de disuasión para que estos grandes jugadores abran el mercado. No va a ser una solución real para el consumidor financiero. Entonces se ponen a pensar en qué podemos hacer desde el punto de vista regulatorio. Y para un poco incentivar la competencia y la entrada de nuevos actores que entrarán a competir contra estos grandes poderes que tenían concentrado el sistema de pagos digitales, pues el Reino Unido, la autoridad de competencia, se reúne con la autoridad de temas conductuales o de protección al consumidor financiero y dicen deberíamos crear una cosa que se llama Open Banking, un poco inspirándonos, o banca abierta, inspirándonos en este modelo de otro tipo de sectores. Y aquí el diferencial o el tema clave fue que la iniciativa regulatoria iba a partir de obligar a estos actores que tenían el mercado concentrado a abrir sus datos o infraestructura que controlan a terceros desarrolladores. Entonces, no es un marketplace que ellos voluntariamente van a montar, sino los vamos a obligar. Vamos a poner una obligación en la regulación para requerir de estos actores poderosos que tienen concentrado el mercado, que abran los datos para que terceros desarrolladores entren a competir más fácil en el sistema de pagos digitales para el sector retail. Esa fue la filosofía detrás del Open Banking en el Reino Unido, que luego se trasladó también a la Unión Europea. En ese momento, Reino Unido todavía era parte de la Unión Europea y se tomó como inspiración esta iniciativa en la Unión por la Comisión Europea para diseñar PSD2 o la segunda directiva de pagos digitales, que hoy pues estamos discutiendo en la Unión Europea, ya la tercera directiva de pagos digitales, que un poco quiere ampliar ese marco regulatorio del Open Banking, que estaba muy enfocado en pagos, a otros sectores dentro del sector financiero.
Vamos a ver después en la presentación si eso realmente funcionó o no en temas de resultados para el consumidor, de los beneficios que se esperaban particularmente en competencia o no, si ha dado los resultados esperados, pero ese fue el origen de esta conversación o de esta tendencia del Open Banking y el Open Finance. Por ende, siempre se vende este tema como algo que trae muchos desafíos. El principal, y porque fue su origen, será incrementar la competencia. Entonces, esa es la promesa siempre que se describe cuando se habla de Open Banking o de Open Finance. Pero también facilitar la innovación, porque si estamos hablando de mercados donde esa innovación va a traer mayor competencia y esa innovación además puede traer mejores experiencias para el consumidor financiero, porque es más amigable, más user friendly, tener aplicaciones, ciertas aplicaciones, por ejemplo, de financial planning, donde veas toda la información que tienes en el sector financiero en un solo lugar, pues esa conveniencia en la forma de presentar la información es muy buena para el consumidor porque le permite, por ejemplo, temas como comparar fácilmente tarifas, comparar cómo diferentes productos de diferentes entidades se comportan en ciertos momentos para el consumidor. Entonces, siempre trae ese tipo de beneficios y facilitar la innovación para una entidad financiera en particular o para una entidad financiera tradicional es complicado porque son el resultado de muchas fusiones y adquisiciones, los bancos tienen con otras y son hoy unos monstruos gigantes, ha sido como la evolución del sector financiero en la mayoría de jurisdicciones y toma tiempo para los bancos y entidades financieras tradicionales em, unificar sus sistemas de tecnología. Y si eso toma tiempo, pues ni qué decir innovar. Innovar no es fácil para estas entidades que, como se dicen, tienen legacy systems, estos sistemas que un poco se han quedado atrás y que nada más por el resultado de lo que son estas entidades, de esas numerosas fusiones y adquisiciones y otro tipo de procesos, pues para ellos es difícil mover de forma rápida la tecnología y cambiar e innovar. Tanto así que muchas entidades que deciden innovar en el sector tradicional lo que hacen es crear una nueva entidad dentro de su conglomerado y empezar desde cero, lo que hemos visto ya de un conglomerado financiero tradicional. Pues para nuevos actores es más fácil. Entonces, si facilitamos ese intercambio de información, esa capacidad de tener acceso, por ejemplo, para iniciar pagos digitales, pues cualquier startup o cualquier empresa que quiera desarrollar una aplicación para iniciación de pagos, pues podría entrar más fácilmente a través de este sistema de Open Banking. Por ende, teóricamente se entiende que puede facilitar la innovación, como dije, como son temas que son más tecnológicos, que son empresas que están más en esta onda de facilitar la interacción con el usuario a través de herramientas nuevas, a través de apps que son amigables, pues se mejora la experiencia del cliente. También se espera que el Open Banking promueva inclusión financiera, un tema que, por ejemplo, en Singapur, volviendo a estas diferencias que tienen todas las jurisdicciones. En Singapur hoy no se habla de Open Finance, pero es que Open Finance tampoco nunca ha sido una cosa que se venda como la gran respuesta a la inclusión financiera, porque la inclusión financiera no es un problema en Singapur. En Singapur el sector financiero tradicional, los bancos tradicionales han logrado más del 95% de inclusión financiera y de penetración en pagos digitales, por ejemplo, en Singapur. Entonces, si las cosas están funcionando bien, ¿cuál es la necesidad de tener un producto sustituto a algo que ya funciona? Además, con tarifas muy bajas o totalmente gratis en lo que tiene que ver con pagos digitales porque hay una infraestructura que provee el mismo Estado que hace que esa operación sea muy barata para las entidades financieras en esta jurisdicción. Entonces hay que tener en cuenta esas, como decía, esas diferencias de jurisdicción a jurisdicción en otras, en ciertos países donde ni siquiera es fácil para un banco poner una oficina física en todas las partes del territorio, pues tener la posibilidad de tener actores que entren al mercado y que operen de forma totalmente digital, pues es algo que naturalmente se espera que promueva la inclusión financiera. Y se fortalecen con estos nuevos esquemas de compartir datos de una entidad a otra, naturalizar este nuevo modelo de negocio en una economía de datos, pues se espera que fortalezca las capacidades de analítica de datos y de inteligencia artificial en el sector financiero y que se creen, por ejemplo, nuevos modelos de credit scoring, nuevos modelos de poder medir el riesgo de crédito de las personas en el sector financiero y
que eso pueda, por ejemplo, llegar a incrementar el acceso al crédito en partes de la población que naturalmente o tradicionalmente han sido excluidas del sistema financiero por no tener datos financieros exclusivamente. Entonces, todas esas capacidades también, debido a este enriquecimiento del sistema de compartir datos, pues se espera que también sean incrementadas. Pero eso viene con unos desafíos que lamentablemente no se hablan siempre en el contexto de Open Finance, porque los beneficios suenan tan atractivos que al principio los reguladores no están en muchas jurisdicciones ha sido mi experiencia, no están tan interesados en la conversación de los desafíos. También porque algunos de ellos se pueden esperar en el futuro, pero no necesariamente se han visto todavía. Temas de protección al consumidor, como les decía en el ejemplo de Cambridge Analytica, si eso pasara en el sector financiero, pues sería terrible, todavía peor, porque en el ejemplo de Cambridge Analytica hablábamos de, o sea, hablan de unos debates más filosóficos de eso, cuánto puede afectar a la democracia como la conocemos hoy en día, pero desde el punto de vista personal, la información que yo comparto en Facebook es un poco más trivial, no tiene el mismo sentido o la misma mm, categoría, digamos, que los datos que tienen las entidades financieras sobre mí. Esos son datos mucho más sensibles, que tienen incluso una regulación distinta desde el punto de vista de protección de datos personales en la mayoría de jurisdicciones. Entonces, la protección al consumidor, pues es un tema muy serio que hay que analizar acá, sobre todo cuando se están compartiendo datos con terceros que están operando en un sistema, puede ser con esta información, sin estar ofreciendo productos financieros. Entonces, la información es delicada, son datos sensibles, pero no son proveedores de un producto financiero, por lo tanto, no son entidades reguladas ni supervisadas. Eso está pasando muchísimo hoy en día con los financial planners, tener aplicaciones que ponen todo en un dashboard, todos tus productos financieros en un dashboard. En la mayoría de países eso no es una actividad financiera, entonces no necesitas ningún tipo de licencia, no hay ningún tipo de supervisor financiero mirando qué está pasando con esos actores y cómo están manejando los datos de los clientes. Queda en manos entonces esta protección de estos consumidores, queda en manos de las autoridades de protección de datos. Hay adecuada coordinación entre unos y otros, estamos desprotegiendo a unos sujetos de datos sobre otros en datos que son altamente sensibles, como los datos que tiene el sistema financiero. Protección al consumidor es un debate importante en los temas de desafíos del Open Finance y Open Banking. Problemas nuevos de competencia. Finance en algunas jurisdicciones se ha pensado como una puerta de entrada para las Big Tech, para las empresas grandes de tecnología que se convierten en super apps o plataformas que puedan volverse como el Amazon, el marketplace de servicios financieros a través de estas conexiones, a través de interfaces abiertas con entidades tradicionales financieras que se vuelvan la cara frente al usuario y que se vuelvan esos agregadores de servicios. Ese tipo de problemas, no problemas, sino desafíos, se están empezando a ver en jurisdicciones como del sudeste asiático, donde hay unas aplicaciones que empezaron siendo un Uber, el equivalente, pero que hoy ofrecen todo tipo de servicios financieros. También fue un desarrollo muy parecido, es un desarrollo muy parecido al que ha tenido Chess y ya convierte que no tengan un banco que acepta depósitos y que hace la intermediación tradicional dentro de ese conglomerado, pero tienen tantos servicios financieros que se vuelven sistémicamente relevantes para el país e incluso a nivel global. Un poco el caso de Ant Financial o Ant Group en China. Ese es un desafío del que no se habla mucho, porque es algo que todavía no pasa en muchas jurisdicciones. Pero hasta qué punto este esquema de datos abiertos, de obligar a entidades tradicionales a compartir sus datos en muchas jurisdicciones de forma gratis, no pueden cobrar ni siquiera por el acceso a estos datos, pues está incentivando la creación y la entrada de estos nuevos actores en el sistema financiero y cambiando su infraestructura. Privacidad y protección de datos personales, que ya un poco lo expliqué. Gobernanza de datos, también en cuanto a lo que hablaba de la responsabilidad de los diferentes actores, particularmente tiene la base inicialmente al ser desarrollo
como estas responsabilidades en diferentes etapas de la producción o del aumento del servicio. Y ciberseguridad, pues entre más exposición de datos haya en el sistema financiero, mayores puntos de vulnerabilidad en términos de seguridad va a haber, con lo que lidiar un mundo que opera con finanzas. Igual el diseño de reguladores entrar en la masa, cuáles son los diferentes que hay en el tema de Open Finance, porque en Colombia no está de un otro. También quería hablar de la conversación, voluntario o obligatorio o algún otro, vamos a ver que yo hablo de tres, pero hay otros temas como la interoperabilidad y discutir los temas de infraestructura de la apertura de datos son claves en el éxito de la implementación del Open Finance. ¿Y a qué me refiero con esto? En temas de interoperabilidad no se discute o qué tienen que cumplir los terceros desarrolladores para poderse conectar a las interfaces que están ofreciendo las entidades financieras. Incluso las decisiones que han optado por un modelo no obligatorio del Open Finance, donde no se obliga a los bancos a abrir sus datos, otras entidades financieras a abrir sus datos. Ha habido conversaciones sobre el tema de interoperabilidad. Un ejemplo es Singapur. En Singapur, la Asociación de Bancos fue la que desarrolló el API o el App Playbook, que es junto con toda la industria, cuáles son los estándares de APIs que se van a exigir en ese mercado. Es que sin eso no hay Open Finance, porque si cada banco va a exigir una cosa distinta para conectarse a ese banco, pues se vuelve imposible para un desarrollador de una aplicación nueva, por ejemplo, en Financial Planning, tener que cumplir diferentes estándares dependiendo de las entidades financieras que tienen sus clientes. A ese ritmo es imposible tener todos los productos del cliente. Entonces, este tema de interoperabilidad es algo que se maneja y que regulación, por ejemplo, estandaridad a un operador va a estos de una entidad, pero que no provee servicios financieros. La regulación, que es imposible hacer eso. En temas de interoperabilidad, algunos ejemplos que se pueden ver, aparte del de Singapur que ya expliqué o que ya mencioné muy brevemente, en Brasil, en el Reino Unido, de Open Banking y de Open Finance, en la regulación, sino ha sido un esfuerzo de industria que ha dicho cuáles son los estándares que ellos esperan que todo el sistema cumpla, todo el que quiera ser parte de este esquema, para poder engancharse y poder tener y que es el modelo Open Finance, es el tema de tener un ecosistema donde se comparten datos de una entidad financiera tradicional a terceros desarrolladores a través de bases. Hay control en la agregación de datos. Con la administración Trump, pues este tema quedó un poco en pausa, pero antes, hace algunos meses, este era el tema que se estaba discutiendo tanto en la academia como en la Autoridad de Protección al Consumidor Financiero a nivel federal de Estados Unidos, la CFPB. La agregación de datos que salió como una respuesta del mercado al Open Finance porque veían ahí un modelo de negocio, agregadores que facilitaran esa interacción entre las entidades financieras tradicionales y los terceros desarrolladores merece una revista de la región
y ese tipo de sector financiero todavía. Estamos en un nivel de desarrollo de la regulación de datos personales que responda a este tipo de modelos de negocios, que responda adecuadamente, o ya se ha quedado un poco antigua la regulación de datos personales que tenemos en nuestra jurisdicción. Otro análisis que vale la pena pensar en Indonesia, por ejemplo, hasta ahora se está aprobando la nueva ley de protección de datos personales que nos tocaba hace décadas. Hasta ahora se está hablando de los temas de consentimiento, como los entendemos hoy en día bajo el estándar de GDPR o similares. GDPR es la regulación de privacidad de la Unión Europea, que trajo como este énfasis en tener el control como uno de los de las vías legales para poder tratar datos personales. El consentimiento en Indonesia apenas está haciendo esa modernización de la protección de datos personales. Sin esa discusión es muy difícil entrar a pensar que va a ser posible o que va a ser posible proteger al consumidor financiero de una forma efectiva en un esquema de Open Finance. Entonces, la regulación de datos personales es algo que también se debe mirar, y en los temas de seguridad y otros temas de infraestructura, por ejemplo, ahí quisiera hacer énfasis en que las jurisdicciones que han mostrado unos avances gigantes en Open Finance, por ejemplo, India, por ejemplo, Singapur, Hong Kong, son jurisdicciones donde existen esquemas de identidad digital, donde el onboarding digital es totalmente fácil para las entidades financieras y para terceros desarrolladores. No hay un desafío en cuanto a conocimiento del cliente por medios digitales, porque el Estado ya ha eh, puesto esta infraestructura al servicio del sector financiero. Sin estos esquemas de identidad digital, hay unos desafíos importantísimos en cuanto a poder hacer un proceso que financieros, todo que demás. Este esquema, pues está China, está Singapur, Canadá, está Hong Kong, está Estados Unidos, pero dentro de esos países hay como dos subgrupos. Un primer grupo de países donde el regulador ha dicho, el regulador y supervisor ha dicho, no vamos a obligar a las entidades financieras, pero eso no quiere decir que no nos interese implementar el Open Finance. Entonces nosotros nos vamos a poner la camiseta como supervisores para ayudar a la industria a movilizarse y a hacer de esto una realidad. Eso fue el caso de Singapur y el caso de Hong Kong. No es obligatorio para las entidades entrar, pero hubo una campaña muy fuerte desde hace ya casi 10 años para convencer a las entidades financieras que esto podía ser una buena alternativa para el desarrollo del sistema financiero. ¿Cómo se convence a una entidad financiera? Si uno se pone a pensar, si yo fuera un banco y tengo dominado el mercado o estoy muy cómodo con mi posición de mercado en muchos productos financieros, pagos digitales, por ejemplo, pues ¿cuál es mi incentivo para compartir esa infraestructura y datos con terceros? ¿Cómo para mí puede ser un beneficio? Es algo que Singapur y Hong Kong pensaron durante estas iniciativas, durante la implementación de estas iniciativas. ¿Cómo hacemos para que exista lo que hoy se llama en el contexto de Open Finance, reciprocidad? ¿Qué ganan también las entidades financieras con esto? Con esta interacción y con este ecosistema más vibrante de compartir datos. Ya les voy a mostrar qué ganaron allí. Pero ese es el esquema de facilitadores, los supervisores y reguladores que se pusieron como la camiseta de facilitar la implementación del sistema y convencer a la industria. El otro subgrupo, pues, es el de Estados Unidos, donde los reguladores no han tenido hasta las recientes intervenciones de la CFPB, pero antes de eso, pues, el regulador no había tenido ninguna injerencia en los temas de Open Finance. Hay agregadores de datos, pero crecieron por iniciativa del mercado. Similar en Suiza, similar en Tailandia, hasta hace un poco, hasta hace unos meses, que está cambiando el tema, se está moviendo más hacia un esquema de facilitación, pero son estas jurisdicciones donde pues no hay ninguna intervención prácticamente por parte del regulador. El segundo modelo es el obligatorio, el que fue el pionero de este fue el Reino Unido y la Unión Europea,
pues ambas jurisdicciones, en ambas se obliga a las entidades financieras a compartir cierto tipo de datos con o exponer cierto tipo de datos con terceros desarrolladores para incrementar la competencia, hasta el punto de que incluso no pueden cobrar por lo que se llaman los llamados a esas APIs abiertas. Es de forma gratuita para terceros desarrolladores y algo que ha sido criticado allí es la falta precisamente de reciprocidad, que se ha visto por algunas entidades, así no lo digan en sus discursos de esta forma, pero que se ha visto, esa es la percepción para algunas entidades financieras como una carga de cumplimiento regulatorio en lugar de algo que ayuda a desarrollar el sector financiero desde distintos puntos de vista y para distintos objetivos. Otro ejemplo del sistema obligatorio ha sido Australia, donde de forma interesante la conversación sobre Open Finance empezó por la Autoridad de Protección de Datos Personales como un derecho de portabilidad de los datos de los clientes, que cualquier sujeto de datos tiene su derecho de, como en Colombia se discutió algún tiempo en el contexto de las compañías de telecomunicaciones, cualquier persona tiene el derecho de pasar su dato de una entidad, sus datos personales de una entidad a otra libremente. Entonces, la portabilidad fue el derecho común con el que se enmarcó todo el tema de Open Finance en Australia, empezando por la Autoridad de Protección de Datos Personales. México, en la ley FinTech, pues adopta, se mueve hacia un esquema de obligatoriedad. Brasil tiene un esquema obligatorio también. Chile recientemente, tal vez el caso más reciente de América Latina, sin contar obviamente el de Colombia en proyecto de decreto, ya en regulación Chile, pues tiene el caso más reciente de desarrollo de Open Finance de forma obligatoria en diferentes etapas y con diferentes tipos de datos también. Y hay un tercer modelo que lo llamo el Cross-Border Sandbox Approach, que es un marketplace, básicamente un lugar donde se exponen diferentes tipos de APIs por diferentes entidades financieras. Esto fue una iniciativa creada por el Banco Central de Singapur, que es adicionalmente supervisor y regulador financiero. Y la Autoridad Monetaria de Singapur pues puso este marketplace al servicio de terceros desarrolladores de cualquier jurisdicción que quiera participar en esta iniciativa. India, por ejemplo, ha sido un país que ha participado activamente en este tipo de interacción y esos terceros desarrolladores pues desarrollan aplicaciones o innovaciones para el mercado en Singapur. Entonces, cross-border porque participan entidades de diferentes sitios y hay comunicación de diferentes reguladores a través de este marketplace, a través de esta iniciativa. La gran pregunta, la pregunta del millón en estos minutos que nos quedan, en estos 15 minutos, ¿qué ha pasado con la implementación del Open Finance en algunas de estas jurisdicciones que salían en la página, en la diapositiva anterior? ¿Si ha creado mayor competencia? Entonces, en el Reino Unido, pues hay varios reportes que se actualizan periódicamente. Uno de los últimos es de octubre del 2023 por la entidad Open Banking, que el Open Banking Institute pues hace este esta actualización de lo que está pasando con la implementación junto con la Competition Markets Authority en el Reino Unido. Y pues ellos tienen algunas cifras, pero una conclusión grande a la que se ha llegado en el Reino Unido es que, bueno, hay primero como al principio pues hay muchísimas APIs que se crean, muchas entidades, terceros desarrolladores que se registran en el sistema para tener acceso a los datos que controlan las entidades financieras, pero en algún punto ese crecimiento se estanca. Entonces, terceros desarrolladores ya no hay tantos, ya no está creciendo al mismo, a la misma tasa que se veía al principio o en años anteriores, en el 2020, por ejemplo. Ya en el 2022 hasta ahora, pues se ve mucho más estable el número de terceras partes que se conectan al sistema para desarrollar innovaciones o nuevas aplicaciones con base o iniciación de pagos con base en estos datos de infraestructura controlados por las entidades financieras tradicionales. Adicionalmente, se resalta un tema que me parece interesante en uno de los últimos reportes, que son los factores negativos y de riesgos eh, de la implementación del Open Finance. Y uno de esos factores de riesgo ha sido que los consumidores
Ahí ven está acá potenciales conflictos en buscando temas de requerimientos de una objetivos. vaina como Adicionalmente, los comercial, mismos reguladores secretos están viendo que de pronto hay una falta de coordinación entre aquí. diferentes agencias y muy importante, se ve que la adopción no ha crecido tanto como se esperaba. ¿A qué se refieren con la adopción? La A mí adopción me de fue como parte del un culo, la consumidor en verdad. usar los productos o cualquiera de esas alternativas desarrolladas por los terceros desarrolladores. Entonces, uno esperaría que en estas jurisdicciones, ya que los bancos están obligados a abrir los datos y su infraestructura a través de APIs abiertas, pues hay una cantidad gigante de terceros desarrolladores listos para competir como iniciadores de pagos, por ejemplo, y se les acabó el reinado en el mercado de tarjetas de débito y crédito a los bancos grandes. ¿Ha sido ese el caso? La respuesta es no. Los clientes siguen usando los sistemas tradicionales. Sí hay nuevos actores, hay mayor diversificación, sí están usando los consumidores esas nuevas apps, por ejemplo, billeteras para iniciar pagos, botones de iniciación de pagos, otro tipo de alternativas en pagos digitales, pero realmente no son un sustituto de los productos financieros tradicionales. Es un hecho que el mismo reporte de las autoridades que se han encargado de la implementación de Open Banking reconocen. No digo que eso sea bueno o malo, solo que no es las expectativas que se pensaban en el 2013, 2016, cuando se habló de Open Banking en Estados Unidos, pues en Reino Unido, perdón, pues no son las que vemos hoy en el mercado. Aquí tengo más cifras en las diapositivas y si quieren las puedo compartir con la audiencia si es necesario, pero quisiera pasar a otros ejemplos para que antes de que se nos acabe el tiempo. Pero pues las diapositivas incluyen otros datos que van como alineados con este mismo argumento de las expectativas no son las mismas, no han llegado, no hemos llegado a ese punto que se pensaba en el 2013, 2016, cuando en el Reino Unido pues se implementó el Open Banking. ¿Qué pasa en la Unión Europea? Para 2021, menos del 5% de los consumidores han usado un producto que se haya desarrollado gracias al Open Banking en la Unión Europea. El foco en la Unión Europea fue claramente pagos digitales. Hoy, como les dije, se piensa abrir actualmente, gracias a las iniciativas de la Directiva 3 de pagos digitales a otros mercados. Eso es lo que se quiere. No quiere decir que bancos en la Unión Europea no estén ofreciendo APIs de otro tipo de productos financieros, aparte de pagos e información transaccional. Lo están haciendo en sus marketplaces, pero no es algo que sea obligatorio por ahora, no está dentro de los tipos de datos obligatorios para exponer a través de APIs abiertas. Y pues igual, un poco en la misma línea del Reino Unido, si hay mayor diversificación, hay nuevos actores registrados como agregadores y como iniciadores de pagos, pero pues la adopción no está en el 2021, menos del 5%. La cifra actual a 2025 no la tengo, pero por entrevistas y conversaciones con reguladores y personas del sector financiero en los diferentes miembros de la Unión Europea, pues es un poco similar lo que se percibe del ecosistema de Open Finance. Problemas o desafíos que se resaltan en algunos de los informes sobre la regulación de Open Finance. Este fue un informe que publicó FISMA sobre qué ha pasado con la implementación de estas iniciativas en la Unión Europea. Y pues aquí se hablan de desafíos como el tema de los estándares de las APIs abiertas, el desafío que conlleva trasladar la directiva a todos los países miembros, porque cada uno de los países miembros es un mundo distinto en cuanto a temas de pagos retail, de pagos digitales. Si bien la directiva obviamente debe aplicarse en todos los países miembros de la Unión Europea, pues la infraestructura del sistema es un poco distinta, incluso el tipo de reguladores y supervisores que hay es un poco distinto, la industria es distinta e interactúa de forma distinta también en cada estado miembro. Y eso un poco ha sido reflejado en desafíos para implementación distintos en cada país de la Unión Europea. Es difícil hablar de toda la Unión como un solo mercado. Otro objetivo que también tiene la Directiva 3 de pagos digitales y es tratar de unificarlo todavía más en cuanto a estándares y regulación y expectativas. Singapur. Singapur tiene un modelo voluntario y uno intuitivamente pensaría, bajo un modelo voluntario, pues menos bancos van a estar incluso interesados en abrir sus datos. ¿Por qué estarían interesados en hacerlo primero? Ellos desarrollan
productos basados en datos antes que compartirlos con terceros. Pues este es el país donde les decía, uno de los países donde el regulador o supervisor, que es ambas cosas en la misma cabeza, dice, voy a facilitar la implementación del Open Finance, dándole a las entidades vigiladas algunos incentivos, algo en reciprocidad. Pues esta filosofía, digamos, ha logrado que en el sistema de Singapur haya actualmente más de 1.600 APIs abiertas. Si uno compara el número de APIs abiertas, no tengo el total en la Unión Europea, pero nada más comprando uno de los bancos más grandes de la Unión Europea, que de hecho está incluido dentro de la lista del Financial Stability Board como un banco sistémicamente importante a nivel global. Ese banco en particular tiene alrededor de 30 APIs abiertas disponibles para terceros desarrolladores. Singapur es un mercado donde los bancos sí son grandes, es un centro financiero, pero no deja de ser una jurisdicción de 6 millones de habitantes, nada comparable con la Unión Europea. Y este banco, el banco más grande a nivel retail de Singapur, tiene 151 APIs abiertas disponibles para terceros desarrolladores. ¿Por qué esas diferencias entre un país y otro? Bueno, tal vez por el esquema de reciprocidad, no tengo un estudio empírico que muestre correlación entre uno y otro, pero uno podría pensar que hay ciertos elementos, como el tema de infraestructura, el tema de reciprocidad, que juegan más allá del esquema regulatorio escogido en el éxito del Open Finance. ¿Cómo se ha visto un ejemplo de este esquema de reciprocidad que yo llamo para las entidades financieras para incentivarlas a que entren en el esquema de Open Finance y que expongan sus datos? Varias cosas. Bueno, primero es que en Singapur hay un interés de remar todos como en la misma dirección. Entonces, si el regulador financiero dice que hay una intención muy clara de desarrollar el centro financiero que es Singapur hacia los temas de innovación y que el Open Finance va a contribuir a eso, las entidades financieras harán lo posible, eh, siempre que no entre en conflicto con su negocio, por supuesto, en ayudar al regulador en esa tarea. Entonces es un tema también de cómo opera el sector, un poco distinto, un tema de quiénes son los dueños de los bancos en ciertas jurisdicciones, Singapur siendo un ejemplo, el controlante, el accionista controlante de los bancos más grandes del país, pues es el Sovereign Wealth Fund, que es un fondo soberano. Y tiene sentido entonces que un poco se muevan todos en la misma dirección, porque es el mismo Estado el que está en cabeza del negocio. Mm, Eso explica en parte también este comportamiento de los bancos en cuanto a facilitar la implementación y estos objetivos de política que tienen algunos reguladores. Pero adicionalmente, en este esquema de ofrecerle también un incentivo a los bancos, pues se dijo a las entidades del sector financiero, ustedes van a entrar en este esquema compartiendo datos, o sea, exponiendo los datos a través de APIs abiertas, pero al mismo tiempo vamos a meter en nuestro esquema de Open Finance a entidades que no son financieras. Entonces vamos a requerir de esta forma soft, de esta forma suave, a través de incentivarlas a meterse en el esquema, entidades del gobierno. Entonces el mismo gobierno dijo, nosotros nos comprometemos a exponer a través de APIs abiertas información que antes el banco tenía que pedirle a sus clientes. Por ejemplo, la entidad que maneja todos los créditos de vivienda subsidiada, que son una entidad gubernamental separada del sector financiero, esta entidad ahora participa en el esquema de Open Finance, abriendo sus datos a través de APIs abiertas. La autoridad tributaria también. Entonces, todo lo que tiene que ver con ingresos y pago de impuestos eh, de las personas en Singapur, los bancos ahora pueden tener acceso a eso gracias al esquema de Open Finance, que esta plataforma se llama SG Findex. Obviamente todo esto con el consentimiento del cliente. Si yo no quiero dar mi información y que sea expuesta de esta forma a diferentes actores, pues no lo hago. No doy mi consentimiento y ya está. Pero si yo quiero utilizar un Financial Planner, una aplicación que hoy tienen muchos bancos en Singapur, que le ofrecen al cliente un dashboard en donde pueden ver todos sus gastos y eso cómo está afectando a sus impuestos y eso cómo está afectando su credit scoring y eso cómo podría potencialmente afectar los si quisieran en un futuro acceder a uno de estos créditos de vivienda subsidiada.
Todo ese tipo de analítica se está dando a los clientes hoy a través de este tipo de aplicaciones que los mismos bancos están creando, terceros desarrolladores también, pero los bancos están entrando en ese negocio gracias a esta iniciativa de Open Finance y están viendo en esto una posibilidad de fidelización de los clientes que es importante, que es bastante importante para crear esa relación cliente-entidad financiera. Entonces, este es un ejemplo de cómo se le da a los bancos algo en retorno por participar del esquema de Open Finance. Actualmente, más de 30.000 clientes han dado el consentimiento en Singapur para compartir su información con entidades financieras o terceros desarrolladores, pero curiosamente la mayoría de quienes están actuando como terceros desarrolladores en Singapur son entidades financieras. Hay un par de fintechs, pero la mayoría son bancos tradicionales los que están ofreciendo este tipo de productos que están basados en datos y que son el resultado del esquema de implementación del Open Finance en Singapur. Solo para dar un ejemplo, este es el website de uno de los bancos en Singapur, el que les decía que ofrece más de 151 APIs abiertas para terceros desarrolladores. Entonces hay datos de tarjetas, hay datos de depósitos, de créditos, hay como un menú de opciones dependiendo de los datos que el tercero desarrollador quiera consultar. Y hay un registro unificado de esos datos, de esas APIs abiertas, perdón, como un menú de APIs abiertas de todo el sistema financiero que lleva la Autoridad Monetaria de Singapur, que es supervisor y regulador. Un último ejemplo, antes de cerrar para nuestra sesión de preguntas, es el de Hong Kong, también no obligatorio, sino voluntario, donde no se obliga a las entidades financieras, pero entonces, ¿cuál fue como cómo se incentivó a las entidades financieras para entrar en este esquema? Pues les dijeron, miren, si ustedes abren sus datos a través de APIs, vamos a crear una iniciativa que se llama Commercial Data Interchange. Y Commercial Data Interchange tiene un objetivo muy claro. El esquema, esta parte del esquema Open Finance tiene un objetivo que es incrementar el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas en Hong Kong. Las pequeñas y medianas empresas sufren mucho para obtener acceso al crédito, lo que se ve en la mayoría de pequeñas y medianas empresas en muchas jurisdicciones y Hong Kong no, a pesar de ser un centro financiero, no es la excepción. Es que el emprendedor o la persona que está detrás de la empresa es la que usa su propio crédito personal, sus tarjetas de crédito para su actividad empresarial. Y la empresa como tal, el negocio, no puede acceder a un crédito porque no tiene o historial crediticio o no tiene un colateral que generalmente va a pedirle el sector financiero. Entonces, esta iniciativa es para, con base en información que no es financiera tradicional, sino que es más información sobre hábitos de pago, hábitos transaccionales y hábitos fuera del sector financiero. Y por eso enganchan en esta iniciativa a empresas de telecomunicación, empresas de servicios públicos y otro tipo de empresas que también, empresas de comercio, de plataformas de comercio como Amazon y similares, de e-commerce. Este tipo de empresas también entran dentro del esquema de Commercial Data Interchange exponiendo sus datos y la idea es que se creen modelos de credit scoring o de mirar el riesgo de crédito de los clientes con base en lo que se conoce como datos alternativos. Todos estos datos de hábitos que pueden enriquecer el perfil de riesgo de un cliente, pero que no son datos financieros como tal, no son el dato tradicional financiero que está en la historia crediticia de una persona. Porque tal vez estas pequeñas y medianas empresas pues, no han tenido créditos antes o no es suficiente la información que tienen en el sector. Estos modelos son nuevos, son modelos desarrollados con analítica de datos y la mayoría con machine learning. Y lo que se le dijo a los bancos es, bueno, ustedes son los expertos en crédito, entonces participen ustedes también creando los modelos de crédito. Creen ustedes esos productos con datos alternativos que son expuestos a través del esquema de Open Finance. Entonces, no es un esquema Commercial Data Interchange, no es un esquema para terceros desarrolladores pensados como la startup, la fintech disruptiva que va a entrar a acabar con el sector financiero, a competir con el sector financiero, sino son incrementar el acceso al crédito, pero a través del mismo sector tradicional que ya está regulado
en temas de provisiones, en temas de manejo de riesgo, en temas de solvencia, de capitalización, etcétera, pero con este nuevo modelo de Machine Learning que permite que desarrolle cada entidad financiera que les permitiría con datos no tradicionales tener una medición distinta del riesgo de crédito. Más de 900 créditos han sido desembolsados en este programa por entidades financieras tradicionales, que equivale a 1.800 millones de dólares de Hong Kong. Y hay más de 30 participantes actualmente entre bancos tradicionales y este otro tipo de entidades como empresas de telecomunicaciones, de servicios públicos, etcétera. Em, Solo para darles un par de ejemplos que están en en las diapositivas igual, pues hay un ejemplo de Trade Finance, en donde una entidad financiera, pues DBS, Banco de Singapur, pero que también opera en Hong Kong, pues a través de este modelo de Commercial Data Interchange crea un modelo nuevo de medición del riesgo de crédito con la información que una plataforma de Trade Finance le da sobre las pequeñas y medianas empresas que operan a través de esa plataforma de Trade Finance. Entonces, es como tener toda la información de comercio internacional de estas empresas que antes no podía capturar el sector financiero para crear un modelo, para entender mejor la empresa y crear potencialmente un modelo de riesgo de crédito que mida ese riesgo de crédito para el deudor. HSBC también tiene es uno de los bancos participantes y tiene un producto para pequeñas y medianas empresas donde han desarrollado un modelo de credit scoring basado en información que tienen plataformas de e-commerce, plataformas como Amazon, pero su equivalente en Corea del Sur, perdón, en Hong Kong, em, HKTV Mall y Octopus. Estas dos plataformas comparten datos, exponen datos en Commercial Data Interchange y HSBC simplemente paga por el acceso a estos datos, cumple con los estándares de Commercial Data Interchange y crea el modelo de riesgo de crédito con Machine Learning. Solo para darles unos ejemplos de casos reales de implementación del esquema Open Finance. Con esto acabo mi presentación para poder dejar un tiempo para preguntas. Muchísimas gracias, Iván, y pues te devuelvo a ti el micrófono, por así decirlo. No, Nidia, gracias a ti por la presentación. Creo que es muy valiosa para todos nosotros, todos los asistentes. Como bien lo mencionó Nidia, nos gustaría abrir este espacio para preguntas del público que puedan haber surgido de la presentación de temas asociados al tema de Open Finance. Entonces, pues abrimos el espacio. Para quien tenga una pregunta, pues puede levantar la mano aquí en Zoom y podemos tener una conversación. Bueno, yo creo que mientras la gente piensa en unas preguntas, Nidia, yo creo que una pregunta, eh, Plinio, sí tiene una pregunta, así que pues puede aprender el micrófono sin problema. Aló, muy buenos días. Sí, buenos Buenos días. ¿Sí días, me Plinio. escuchan? Sí, Gracias. Sí, sí. perfecto. Mucho gusto, doctora Nidia, muy amable. Muy interesante este tema, pues de por sí es uno de los temas que también he estado trabajando para mi trabajo de grado. Soy un estudiante de la maestría de Derecho Económico en Javeriana. Doctora, usted hablaba algo muy particular y que creo que fue lo que más me llamó la atención, porque eso ha sido como el objeto de debate o punto de revisión frente a la accesibilidad a este modelo de negocio, a este tipo de finanzas abiertas desde el punto de vista del consumidor financiero, que debemos manejarlo en el criterio de una globalidad, de una generalidad del acceso a todo el público, porque es muy fácil para la población que tiene la tecnología a sus manos, el que tiene el celular, iPhone, Ujú. Apple, el que tiene el Android y que tiene el Internet. De lo contrario, pues la persona no va a tener ese beneficio. Las personas que están en el sector rural, las personas que son cabeceras de las poblaciones urbanas, no conocen, no tienen esa accesibilidad, no tienen estos beneficios y aún así la implementación puede ser un poco, digamos que a nivel ciudad dice uno está normal e ingresaría
tranquilamente y se puede ejecutar, pero en las periferias, en las poblaciones aisladas, es donde se encuentra precisamente que si bien la vigilada puede de pronto proporcionar este tipo de funcionalidad, este nuevo modelo, pues va a ser muy complejo su aplicación, a Mm, pesar de que no es tan fácil el entendimiento del uso o apertura de sus datos. Una mm, persona del campo se asusta, una persona de un sector periférico dice, ¿cómo va a ser que conozcan dos, tres entidades mi información? O mis ahorros o mi cuenta. No es tan sencillo porque he hecho el ejercicio en algunas poblaciones, por ejemplo, de Boyacá. Entonces, ok, es un reto que, claro, muy importante que el supervisor de pronto no mm, tiene ese 100% ujú, de bagaje o de obligatoriedad sí, de estructurar, evaluar, modelar todos los factores u actores que deben entrar, pero sí esa parte debería ser un porcentaje muy importante al vigilado, exacto. perdón, a la entidad vigilada, o sea, al que va a ofrecer y el que va a entrar en este modelo. Que sea, no sé, doctora, de pronto usted qué modelos, qué estrategias, qué propuestas se podrían plantear en este caso a tratar de ser un poco más flexible, o sea, de hablemos el beneficio real a ese Mm, último consumidor. mm. Pues mira, justo ayer hablaba de este tema, de la confianza, ¿no? Con mis estudiantes en una clase, donde justo estábamos hablando de SG Findex, de esta iniciativa en Singapur. Les preguntaba, ¿ustedes lo usan? Y me decían, no. Entonces, varios de ellos ahí, mientras hablaba yo en la clase, se metieron a ver a la página, a ver qué era. Y uno de ellos dio el consentimiento ahí mismo y dijo, qué maravilla esto, veo todo, todos mis productos y mi historial, no solamente del sector financiero, sino de otro tipo de datos dentro de una misma aplicación. Y mi pregunta fue, ¿y te sientes cómodo con eso? Con que esté toda la información ahí en un solo actor y no sé si de pronto alguien piensa que eso es más vulnerable, ¿no? Estoy más vulnerable porque un solo actor conoce todo, ¿qué pasa si hay un breach ahí de información en la información y la conoce un mal actor? Hoy con tanta sofisticación que hay con los sistemas de estafas y scams online, pues de pronto estamos también abriendo vulnerabilidades que no hemos analizado a profundidad. Entonces el tema de la confianza, como lo percibe el público, lo pregunté cuando estaban hablando que qué maravilla ver todo ahí en un solo producto, en una sola aplicación. Y me decían, bueno, en Singapur la verdad sí me siento tranquilo, me decía la mayoría de los estudiantes, porque eh, esta plataforma en particular y los estándares que se piden, todo ha sido de una forma muy controlada, y ha sido como dado por el gobierno, por esta iniciativa gubernamental que de alguna forma blinda con la supervisión hasta cierto punto de la Autoridad Monetaria de Singapur, por lo menos en cuanto a que se han sentado todos los stakeholders, todos los diferentes, las personas de diferentes industrias, las empresas de diferentes industrias a pensar en qué se necesita para tener unos buenos estándares de ciberseguridad, de protección al consumidor, de darle esa confianza al consumidor financiero de poder dar su consentimiento en un esquema de estos. Un tema adicional que no mencioné, que no hace parte de lo regulatorio, pero que podría incluirse en otras jurisdicciones en un tema de regulación, si se está pensando en regular el Open Finance, es que el consentimiento se revoca. Como son datos tan sensibles y a veces nos pasa, sobre todo en el mundo actual, ¿no? Que pagamos una suscripción para una aplicación y ni nos acordamos que estamos pagando eso y pasa el tiempo y seguimos pagando 700 aplicaciones y ya y nadie sabe, ¿no? Entonces, en una forma de proteger a ese consumidor financiero que dio miles consentimientos para que terceros agregaran sus datos en esas aplicaciones, eh, ese consentimiento se revoca cada año. Entonces, cada año te van a preguntar de nuevo si quieres seguir siendo parte del esquema. Esas son herramientas que un poco dan confianza, en mi opinión, al consumidor financiero sobre la seriedad del esquema y qué tipo de actores están incluidos allí. ¿Qué pasa cuando no existen ese tipo de cosas, no existe ningún tipo de intervención por parte de ninguna autoridad, de ningún regulador en la implementación, independientemente de qué tipo de si modelo obligatorio o voluntario se escoge para cada país? Puede pasar como pasó, por ejemplo, en Kenia con la evolución de los temas de pagos digitales, no de Open Finance, pero temas de pagos digitales,
que los actores grandes que dominan el mercado hasta cierto punto, sobre todo para poblaciones más vulnerables, son empresas que no son del sector financiero y que no están supervisadas bajo los mismos estándares de un sistema que es altamente regulado, para ponerle nombre propio, las empresas de telecomunicaciones. Y durante mucho tiempo las empresas de telecomunicaciones hicieron un lobby muy fuerte para evitar regulación en temas de protección al consumidor, en temas de ciberseguridad, en muchos temas que se exigían a otros sectores, pero que claro, ellos como no son un tema, un sector que capta recursos del público y que está visto tradicionalmente como un sector financiero, pues no les aplicaban. Pero sí crean ese tipo de riesgos, dado que hoy no estamos hablando de que el producto financiero tal vez más importante son los depósitos, sino son los pagos digitales. Estamos viendo una transformación también de lo que concebimos como captación tradicional de recursos del público. Entonces, eso ha pasado en otras jurisdicciones también, que si el sector financiero no entra, van a entrar otros, los no tradicionales. Perfecto, muchas gracias, amigo. Gracias. Gracias, Plinio. No sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta en torno a esto? Hola, me gustaría hacer una pregunta. Adelante, sí, gracias. Nidia, muchísimas gracias por tu exposición, de verdad está supremamente interesante. Y pues como sabes, el tema Colombia está en este momento pues con bastante auge. Mi pregunta puntual sería, conociendo pues la estructura pues legal y también pues de las autoridades, tanto en temas de protección al consumidor como en habeas data, ¿tú recomendarías algún modelo específico en particular? El voluntario, el obligatorio, el de mercado, los que expusiste? Gracias, Carolina, por la pregunta. Pues dado digamos que la rapidez en la adopción y cómo se ha visto el tema y las dificultades de mover al sector financiero en un esquema obligatorio que no ofrece nada a las entidades financieras tradicionales, que son claves en el éxito de la implementación del Open Finance, pues yo no soy muy creyente bajo esas circunstancias y bajo ese diseño de no reciprocidad del modelo obligatorio. Y por eso desde hace algunos años en Colombia, en las mesas, yo participé en un par de mesas de trabajo antes de que existiera la ley del plan donde se cambió al modelo obligatorio, donde fui o sea, repetí muchas veces y fue enfática en decir, miren otros modelos, no solo es la Unión Europea la que habla de Open Finance, de hecho allí se ve como una carga de cumplimiento para las entidades financieras, no está redundando en beneficios para el consumidor. Hay otras jurisdicciones que han hecho otras cosas más interesantes que pueden contribuir más, pero eso necesita un enfoque mucho más individualizado y específico, por así decirlo. Es muy fácil, o no muy fácil, pero es un poco más fácil como regulador salir con la bandera de la innovación, teniendo una regulación amplia de Open Finance, diciendo obligamos a los actores tradicionales que hoy concentran el mercado de pagos digitales y los obligamos a abrir los datos para que entren terceros, pero no nos ponemos a pensar si hay terceros desarrolladores listos para operar, bajo qué estándares. Ya dimos la discusión de estándares. Hoy en día no me caso con un modelo específico y particularmente para el caso de Colombia, también creo que un modelo obligatorio podría funcionar muy bien, pero hay que pensar en un poco ajustar todas esas otras tuercas que son súper importantes para para un esquema de Open Finance. Tal vez en, 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 en algunas jurisdicciones un esquema mucho más específico de algo tangible como Commercial Data Interchange o algo tangible como compartir datos para planificación financiera. Empecemos por ahí, por algo que no es tan sensible, es sensible para el consumidor, pero tal vez podemos desarrollar unos estándares que nos permitan hacer una cosa buena en un primer estadio del desarrollo Open Finance y luego mover a productos financieros mucho más complejos y mucho más sensibles como iniciación de pagos, porque es que donde falle el iniciador de pagos y donde sea vulnerable el iniciador de pagos que entra en posesión de dinero del cliente y que ya juegas con la plata y no solamente con la información de la gente, pues ahí estamos hablando de otro tipo de riesgos. Entonces,
Hoy soy más de, no importa tanto el modelo, sino de ajustar todas esas otras cositas de la infraestructura, de la regulación de protección de datos personales, de la protección real y la conversación real y coordinación entre la autoridad financiera y la autoridad de protección de datos personales, porque muchos de esos terceros desarrolladores no van a ser proveedores de servicios financieros supervisados por la superfinanciera. Todas esas tuercas hay que ajustarlas al mismo tiempo que se entra en la conversación de Open Finance, no simplemente salir con la bandera de sacamos un decreto de regulación financiera de la ORF de temas de Open Finance y tenemos Open Finance en Colombia, porque ya ha pasado en el pasado en otras experiencias de temas de innovación, que se saca la regulación y no hay ningún actor utilizando esa regulación para ofrecer ese tipo de productos. Entonces, innovar en el sector financiero va mucho más allá de sacar una norma que habilite al sector para hacerlo. De hecho, particularmente en el Open Finance, no se necesita ninguna norma. Si estuvieran las condiciones dadas, las entidades financieras estarían de forma mucho más activa abriendo sus datos y habría un mercado inundado de terceros desarrolladores creando productos con esos datos que están expuestos por entidades financieras. No se necesita una norma que habilite eso. En Estados Unidos no hay ninguna norma y hay un mercado que existe de iniciación de pagos por el tema de Open Finance, hay un mercado de agregadores de datos que se ha creado a facilitar, que se ha dedicado a facilitar la creación de estándares de APIs abiertas. Plaid es un actor grandísimo ya de agregación de datos en Estados Unidos que sí ha tenido unos problemas, unos temas de investigación, unas class actions en contra por temas de no recoger bien el consentimiento de los clientes, pero independientemente de esos problemas que ha tenido, el mercado se desarrolló. No se necesita una norma que lo habilite. Particularmente en el Open Finance no pasa eso, porque es compartir datos y lo que estás ofreciendo no es necesariamente un producto financiero. Entonces, hay que pensar en, antes de salir con la bandera de tenemos la norma Open Finance y ya existe el Open Finance en Colombia, el tema de que exista va independiente a qué modelo se adopta. Entonces, por eso hoy no soy tan em, no estoy tan en el punto de decir es mejor el modelo voluntario, es mejor el modelo obligatorio. Ambos pueden funcionar perfectamente, pero todas estas otras cosas que están alrededor de lo que implica el éxito del Open Finance son incluso más importantes que pensar en si es obligatorio o voluntario. Doctora Nidia, en línea de lo que se acaba de exponer, eh, ¿cómo considera entonces que está nuestro sistema de protección de datos? O sea, tenemos una regulación en este momento activa. Existe la evolución de los desarrollos que se han tenido frente a la protección de datos y, digamos, pues eso era un punto en que una cosa es la ley que protege el dato del consumidor, otra cosa es el manejo de los consentimientos, que si bien pues Ujú. va a desarrollarse con la implementación de este tipo de modelo, pero si le quiero entender es, ¿será necesario revisar, reajustar, replantear la forma en cómo se está dando el entendimiento de la protección del dato personal o hay que dar un alcance precisamente para este tipo de implementación a este modelo de finanzas abiertas? Yo creería que no hace falta un cambio en la legislación necesariamente, pero sí hace falta un entendimiento de cómo es este modelo de negocio para entender los riesgos asociados a él. Preparar al supervisor de este tipo de modelos de negocio, que no necesariamente va a ser el supervisor financiero, en el entendimiento de los riesgos y en también incorporarlo en las discusiones de desarrollo de desarrollo de estándares, no solamente de las APIs abiertas, de los temas tecnológicos que van a garantizar la interoperabilidad, porque eso hace parte más un poco de la superfinanciera, pero sin los estándares de ciberseguridad, en otro tipo de buenas prácticas que diferentes sectores deberían adoptar, por supuesto, en concordancia con la que ya existe en la regulación de datos personales. La regulación como tal, yo no creo que, sin ser experta en protección de datos personales, porque, y menos en la regulación colombiana, porque no Ok. es mi área, creería que no necesita un mayor cambio. Tenemos una regulación clara
relativamente moderna en cuanto por lo menos, las bases para el tratamiento de datos personales, las bases legales. Ujú. Vale, Douglas. Bien, creo que tenemos espacio para una pregunta más por parte del público. No sé. Sí, Valentina, adelante. Hola Nidia, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta presentación que, pues, si bien ya yo te había oído hablando este tema en otros espacios, creo que sí es muy importante que, pues, también desde el semillero estemos tratando estos espacios. Mm, y nuevamente, sin ser yo tampoco experta en el tema de datos personales o en temas incluso, pues, de Open Finance, sí me queda la pregunta es, por ejemplo, en Colombia, digamos, tú tienes los ejemplos de Asia, especialmente de Singapur, de Hong Kong, pero en Colombia, ¿qué tipo de problemas o necesidades del mercado podría llegar a estar cubriendo Open Finance? ¿Con qué otros actores que no son parte del sistema financiero están interactuando las entidades vigiladas? Como esos huequitos a los que también hay que prestarles atención para que el sistema funcione, para, pues, teniendo en cuenta lo que tú decías de no es Open Finance por Open Finance, sino qué está necesitando el mercado, quiénes más están mirando esta regulación y que no se han cubierto todavía. Gracias, Valentina, y qué gusto saludarte. Pues esta es una pregunta importantísima, porque claro, un poco también con la pregunta de Carolina antes, ¿cuáles son esas cajitas que hay que ajustar? Ella hacía más énfasis en la regulación de habeas data, de protección de datos personales, pero tú tocas un punto que en el que yo he sido enfática precisamente para el caso colombiano y es una de esas aristas que hay que ajustar y tocar, es la regulación de ciertos terceros que van a ser terceros desarrolladores si les damos esta posibilidad, si les abrimos como esta oportunidad, los ojos, por así decirlo, para que se den cuenta que esto es una potencialidad de negocio para un tercero desarrollador. Por ejemplo, la iniciación de pagos. Ya hay iniciadores de pagos y ya hay unos proveedores de pagos digitales en muchas jurisdicciones, incluido Colombia, en Latinoamérica particularmente, pero en países, en esta región, en países donde no hay una modernización todavía de la regulación de pagos digitales. Hay una regulación hasta cierto punto de pasarelas, de ciertos actores están regulados de alguna forma, pero no se ha pensado en una regulación comprensiva realmente de los nuevos actores que están entrando en los temas de pagos digitales, como se pensó en su momento en la Unión Europea con PSD2 o como se pensó en Singapur en el 2019, fuera de la iniciativa de Open Finance, pero en la misma época que se promovía el Open Finance, se modernizó y se cambió toda la legislación aplicable a pagos digitales precisamente para decir si hay terceros, las terceras partes en estos esquemas que están ofreciendo productos que vamos a considerar financieros, como la iniciación de pagos, pues ¿cómo vamos a regular a esos terceros? En muchos países se pide mínimo un registro o se pide una licencia, que va mucho más allá de un simple registro, que implica ser una entidad vigilada por parte de la Superintendencia Financiera. Nosotros en nuestra clasificación, y de hecho si vemos las entidades financieras que están bajo la norma de Open Finance, pues son las de toda la vida, por supuesto, las que están en la ley, en el estatuto orgánico, lo que era el estatuto orgánico del sistema financiero, los bancos, las compañías de financiamiento, etcétera, las fiduciarias, etcétera, etcétera, pero no tenemos todavía una regulación moderna de pagos digitales. Ese es un tema que yo creo que estamos en mora de abordar y que claramente no hace parte de la conversación necesariamente de Open Finance, pero es otra de esas cajitas que hay que ajustar porque si abrimos el esquema de exposición de datos en el sistema financiero para que terceros inicien pagos y esos terceros no están vigilados o están vigilados con las normas antiguas, que no son las que requiere un mercado moderno de pagos digitales, pues no hay una protección adecuada para el consumidor financiero. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues eh, creo que con esto podemos dar cierre a nuestro webinar. En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes, los asistentes a este evento. Para nosotros es una alegría muy grande poder tener estos espacios
y ver que son recibidos por estudiantes de pregrado, de posgrado, de maestrías, gente profesional, inclusive creo que tenemos parte personas del entes reguladores colombianos. Y nuestra ilusión con el semillero siempre es esa, es promocionar la academia y el desarrollo de estos temas modernos y de actualidad. Entonces, agradecerle a ustedes, agradecerle muchísimo a Nidia por su tiempo, por el espacio que nos abrió con este tema que es tan interesante, especialmente con su gran experiencia en este tema. Y de nuevo agradecerle tanto al Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas por brindarnos estas oportunidades, como también a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, pues por brindarnos estos espacios a todos. Muchas gracias a todos por la participación y a los organizadores, Iván y demás miembros del semillero, Cristian, Santiago, Valentina y demás por estar aquí presentes hoy, a los que participaron con preguntas también. Si hay preguntas adicionales o temas adicionales que quisieran discutir, pues tienen mis datos o me encuentran en redes sociales. Y bueno, un mensaje final es, no tienen que estar de acuerdo conmigo. Las críticas que yo hago a modelos regulatorios y demás, pues otras personas tienen otras opiniones y son válidas también. Entonces, lo enriquecedor de debatir estos temas de regulación financiera y de política pública es que es bueno ver diferentes perspectivas. Y creo que la mía es una que no se oye muy frecuentemente cuando se habla de Open Finance porque se vende mucho el tema como algo que trae muchísimos beneficios, que puede ser el caso, pero se habla poco de los riesgos, se habla poco de los fracasos en la implementación, se habla poco de lo que hace falta para que sea exitoso, más allá de si es voluntario u obligatorio. Muchas gracias a todos y nada, que tengan un buen día. Muchas gracias, muy amables. Gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego.